Hola, ¿qué tal, profe Laura y profe Seina? Es un gusto para mí poder presentar mi trabajo final, ya que he aprendido bastante en su asignatura. De antemano, muchas gracias por su paciencia, por compartir su conocimiento con nosotros y espero que este trabajo sea de su agrado. Primero que todo, tenemos la portada. Esta es la portada de mi trabajo final. Y la actividad es una propuesta pedagógica para explicar los verbos ser y estar. Dentro de la descripción del grupo Meta, identificamos que son estudiantes estadounidenses de habla inglesa y tienen un nivel de español A2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Ya después ustedes tendrán más tiempo y detenidamente leerán la descripción del grupo Meta. Vamos a pasar a la explicación gramatical a través de la gramática cognitiva. Para dicho fin he preparado unas diapositivas, una presentación y también he implementado, por supuesto, la perspectiva de la gramática cognitiva. Este es el trabajo, Máster en Didáctica de L, Omar Darío Vargas Torres, verbo ser y estar. Primero que todo, quise reflejar el verbo ser como algo que hace referencia a las características propias de algo o de alguien, ¿ok? Por ejemplo, el florero es resistente, es una característica innata de ese florero, propia de ese florero. Por dicha razón, puse una flecha hacia su centro, ¿sí? Hacia su característica propia y también un color que hace referencia a dicha característica innata del florero en cuestión. Luego, dentro de la explicación del verbo estar, lo utilizamos para expresar la situación de un objeto o de una persona. Entonces ya no hace referencia a la característica innata como tal, sino al estado y a la localización. Por dicha razón quise reflejar la circunstancia, la situación de ese florero como algo externo a su ente, a sus características propias, y por eso tiene la flecha hacia afuera y el color también en su situación, a su alrededor. Y como ejemplo tenemos el florero está sobre la mesa, ¿ok? Su localización. Y el florero está roto, su estado, ¿ok? Es algo ya externo, no es una característica innata propia del florero. Luego quise mostrar más ejemplos. Juan es tímido, es una característica innata de esa persona, ¿sí? Por eso puse la flecha haciendo referencia a su ser, ¿sí? A su interior. Y con el verbo estar, Juan está enamorado. Es a causa de algo externo. O Juan está en la casa. Es su localización, su situación. ¿Ok? Ya no es su interior, sino su exterior. Y eso también quise ponerlo y hacerlo referencia con la flecha que está ahí en rojo. Luego quise aprovechar la lengua materna de los estudiantes, ya que es el inglés, y quise hacer una comparación para facilitarle la explicación al profesor y facilitarle la comprensión a los estudiantes. Entonces, ella está asombrada, es su estado temporal, ¿ok? Entonces, en inglés podemos decir she is amazed. Son los adjetivos que terminan en ed. Y si queremos hacer referencia a su característica, decimos ella es asombrosa. She's amazing. Los adjetivos en ing. Y ahí también podemos observar que en español cambia el adjetivo de asombrada a asombrosa. En inglés, los adjetivos que terminan en ed y los que terminan en ing. ¿Ok? Y eso también quise mostrarlo con estos ejemplos que dibujé en esta hoja.
They are annoying o he is boring, she is irritating, haciendo referencia a sus características internas. ¿Ok? O por otro lado, they are annoyed, he is bored, she is irritated, ¿ok? Haciendo referencia al estado, ¿ok? O a la localización, a la situación de algo o de alguien. Y quise aprovechar esa lengua materna para lograr una comprensión efectiva. Luego, en la parte de los ejercicios, quise aprovechar la gramática cognitiva para que los estudiantes también puedan comprenderlo a través de los ejercicios, a través de la práctica. Dice, escribe 5 oraciones con el verbo ser y 5 oraciones con el verbo estar. Guíate de las siguientes imágenes. Entonces los estudiantes deben reconocer que hace referencia a lo interior, a las características, y qué imagen hace referencia al estado, a la situación de un ente como tal. Luego tenemos otro ejercicio que dice, ¿cuáles crees que son las características propias de estas personas? A fin de que los estudiantes utilicen el verbo ser. ¿En qué lugar están? Esto con el objetivo de que utilicen el verbo estar. ¿Cómo crees que se sienten? A fin de expresar estados, emociones con el verbo estar. Coméntalo con tu compañero. Quise hacerlo mucho más comunicativo para que los estudiantes interactúen, ¿sí? Para que los estudiantes participen. No sea simplemente algo de escribir o de leer textos de explicaciones extensas, sino algo más vivencial, que ellos puedan experimentarlo en su vida y en la práctica de su habla. También tenemos ejercicios de forma, este es un poco más de forma. Señala la forma correcta entre el verbo ser o estar, identificar el verbo correcto o adecuado, dependiendo de lo que se quiere comunicar. Y finalmente, ejercicios de selección. Vamos a seleccionar el gráfico correcto para cada oración. Entonces, mi gato está enfermo. ¿Es el gráfico que vemos aquí en la primera parte o en la segunda parte? Entonces, los estudiantes deben identificar si es una característica innata o si es una situación circunstancial, un estado, una localización. En el primer ejemplo, mi gato está enfermo, es un estado, ¿cierto? Él está enfermo hoy, tal vez ayer no, pero hoy sí. Y mi gato es enfermo, es una característica, quizá tiene alguna deformidad o nació enfermo. ¿Ok? Eso quise reflejar, quise hacerle ver a los estudiantes que utilizando ser o estar puede cambiar también la idea de lo que uno quiere comunicar. Y por último, quise aprovechar para tener un espacio de reflexión en donde todos podamos aprender de lo que hemos hecho. Hice algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué aprendí en esta clase? ¿Cómo podría mejorar? ¿Sí? ¿Cómo me siento? Coméntalo con tus compañeros, esto a fin de hacerla mucho más comunicativa. El profesor también debe participar, debe escuchar la opinión de los estudiantes, ya que es relevante a la hora de crear recursos didácticos. Por eso hice esta última parte, porque hablando en términos de la gramática cognitiva, debemos siempre tener en cuenta la opinión de los estudiantes, su retroalimentación de las actividades, y así podemos saber nosotros si estamos haciendo lo correcto, si las actividades, si los recursos son apropiados para nuestros estudiantes. Eso fue lo que quise mostrar. Muchas gracias por haber visto mi presentación. Espero que les guste, ya que realmente la hice con mucho esfuerzo y con mucho amor por lo que hago. Finalmente, tenemos el documento Word en donde puse algunas reflexiones acerca de los ejercicios que propuse y una justificación acerca del por qué considero que es
actividad comunicativa, ya que favorece, como dije anteriormente, la destreza oral, la interacción, el vacío de información, que los estudiantes estén activos, hablando, participando en clase, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Es para mí un gusto haber visto esta clase con ustedes y espero verlas pronto, ¿vale? Muchas gracias por la retroalimentación y por todo lo que nos enseñaron. Hasta pronto.